Hola, me llamo Mariana Vendersky, soy una de las profesoras adjuntas de la tercera cátedra de Anatomía Normal y en esta oportunidad vamos a hablar de neuroimágenes de columna. En verdad esto se los puse entre paréntesis, era el título original de la clase, pero vamos a ver otras cosas y no solamente los elementos nerviosos. Para este momento se supone que ustedes ya tienen que saber la anatomía normal de las vértebras, los accidentes que tienen, cómo se articulan entre sí, las curvaturas de la columna en su conjunto, así que no voy a hablar de esto en esta presentación. Pero sí vamos a ver cómo reconocer todas estas cosas en las imágenes de tomografía y resonancia magnética. Entonces vamos a empezar por la columna cervical. Acá al fondo ven un preparado, tampoco vamos a extendernos demasiado en esto. De todas maneras hay otra clase en el campus y en el canal de YouTube acerca de columna cervical en particular. Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso vemos un espinograma por tomografía, esto parece un esqueleto de verdad, pero es una reconstrucción 3D hecha por tomografía, uno después le puede dar el color que quiera. También recuerdan que hay una clase sobre generalidades de métodos diagnósticos por imágenes que pueden ver las diferencias entre cada método. Entonces, volviendo a lo anterior, tenemos un espinograma por tomografía 3D que lo vamos a usar como guía para saber cómo estamos cortando en cada caso. Por ejemplo, si hiciéramos un corte sagital de columna, en este caso vamos a ver la columna cervical, dijimos. Bueno, en este caso vemos un espinograma por resonancia magnética de toda la columna, o sea, esto mismo cortado en resonancia magnética. ¿Cómo sé que es una resonancia magnética? Bueno, fíjense que los cuerpos de las vértebras se ven isointensos, al igual que los discos. En cambio, en las tomografías se ven hiperintensos como si fuera una radiografía. Fíjense también, bueno, el aire se va a ver siempre hipointenso, pero por ejemplo el parénquima, la médula que está acá pasando por el canal espinal, se va a ver isointensa también. Bueno, entonces acá tenemos una tomografía. ¿Sí? Como les decía, en las tomografías los huesos se ven hiperdensos. Las tomografías tienen este lenguaje que habla de densidad y no de intensidad como las resonancias. Una tomografía cervical, un corte sagital, como vemos acá. Y vemos todas las vértebras alineadas, vemos la columna. ¿Sí? Tendríamos que buscar la cifosis o la lordosis o lo que sea, la curva que corresponda, en este caso sería lordosis. Esta está un poquito rectificada, pero saben que hasta el 30% de las personas la pueden tener así. Y lo que nos interesa acá es contar las vértebras para ver dónde estamos, ¿sí? Entonces tenemos una vértebra muy reconocible que es esta, que es la C2, que tiene este accidente que es la apófisis odontoides, o sea, es la segunda vértebra cervical. Si yo ya sé que esta es la segunda, esto de adelante y esto de atrás es la primera, es el atlas. ¿Se acuerdan que tiene forma de anillo? Y entonces lo que estoy viendo acá es el arco anterior y el arco posterior del atlas. Esta es C2 y ahí cuento para abajo, C3, C4, C5, 6 y 7. ¿Sí? Después vemos acá las espinosas en este corte sagital y el canal espinal. Esto de acá arriba, ¿sí? Es el occipital articulándose con el atlas. Bueno, fácil acá. ¿Qué vemos en la resonancia? Sí, que es más parecida a esta, solamente que en este caso es una secuencia que se llama T2. La diferencia es que el líquido, todo lo que sea líquido, se va a ver hiperintenso, ¿sí? Para poder ver con más contraste las estructuras neurales en este caso. Entonces, fíjense, tenemos C2 de la misma manera, C1 ahí y C1 acá. Acá está el occipital. Y ahí cuento para abajo, C2, 3, 4, 5, etc. Acá no vemos los discos, fíjense, vemos solamente el espacio para los discos. En cambio, en la resonancia sí lo veo perfecto, veo el núcleo pulposo, veo el disco intervertebral perfecto. También puedo ver el ligamento longitudinal común anterior, toda esta cosa hipointensa que está por delante de las vértebras, y esto que está por detrás, el ligamento longitudinal posterior. Tenemos las espinosas, entre las espinosas también tenemos un ligamento interespinoso, ¿lo ven? Eso negrito que se ve ahí, hipointenso. Bueno, y luego veo la médula en el canal espinal con líquido cefalorraquídeo por delante y por detrás.
Lo que está recubriendo el canal espinal, todo por adentro, es la dura madre. Entonces, bueno, acá tenemos C2 como para empezar a contar, y en el otro espinograma largo también yo podría contar el resto de las vértebras. Por ejemplo, bueno, como les decía, acá en la parte anterior de C1, la parte posterior de C1. Sí, para contar el resto de las vértebras, por ejemplo, puedo ver el sacro acá, el promontorio, y entonces ya sé que este es L5. De ahí puedo contar para arriba. 4, 3, 2, 1. De hecho ahí, no se llega a ver también, ya lo vamos a ver en otra imagen con más zoom, es donde termina más o menos la médula, el cono medular, entre L1 y L2. Sí, de ahí puedo seguir contando hacia arriba las vértebras torácicas. Por ejemplo, a ver, L4, 3, 2, 1, T12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Otro truco es que sabemos que el esternón, el manubrio del esternón, va a estar entre T3 y T4, ¿sí? O sea que esto de acá es T3, T4. ¿Sí? Ahí está L1 y ahí está T4. A ver si era verdad que era T4. Dijimos que este era C2, C3, C4, C5, C6, C7, T1, 2, 3, 4. Está bien, ¿sí? Estamos bien ubicados. Bueno, sigamos. Acá tenemos otra reconstrucción tomográfica de la columna cervical. Acá estamos viendo la cara anterior, fíjense, estamos viendo todos los cuerpos de las vértebras, las apófisis transversas, el espacio para los discos. Estamos viendo el axis con su diente y el arco anterior del atlas, bueno, y las transversas. Bien, vamos a hacer un corte axial acá. En una tomografía, que es igual que esto, pero en un corte axial, voy a ver, como les decía, el hueso se va a ver bien hiperdenso. ¿Y qué veo acá? El cuerpo de la vértebra, ¿sí? Y el arco posterior, la apófisis espinosa. ¿Se acuerdan que la espinosa de las cervicales se bifurca un poquito? La apófisis transversa, que tiene este agujerito para que pase la arteria vertebral. Bueno, los pedículos de las vértebras, las láminas de las vértebras y el canal espinal. Entonces, por convención, nosotros estamos viendo en todos los estudios de imágenes, tanto tomografía como resonancia, a la persona acostada. Vieron que para hacerse la imagen tiene que estar acostado. Así que la parte anterior del cuerpo siempre la voy a tener arriba en la imagen, la parte posterior la voy a tener abajo. Y lo estoy viendo como si lo estuviera mirando desde los pies. Entonces, la parte derecha va a estar ahí, la parte izquierda va a estar ahí. Muchas imágenes dicen R y L, pero si no, nosotros ya sabemos que siempre la derecha va a estar a la izquierda de la pantalla. Y bueno, fíjense, si ustedes ya conocen, bueno, acá está cuerpo, proceso espinoso, proceso transverso, lámina, pedículo, ¿sí? El foramen para que pase la arteria vertebral, ahí la tenemos, ¿sí? Que va a atravesar todos estos y después se va a meter en el cráneo. Y si ustedes recuerdan entonces haber estudiado estas vértebras, ven que es cuestión de razonar y pensar cómo se ve cuando uno las corta, ¿no? Por supuesto no es la vértebra de la misma persona, pero ven que estamos bien, que coincidimos. Bueno, ¿cómo se ve esto en la resonancia? Tenemos distintos cortes, yo acá les pongo dos. Este, por ejemplo, es más parecido al que vimos recién. La ventaja que tiene la resonancia es que podemos ver más cosas, ¿sí? Por ejemplo, podemos identificar si quisiéramos todos los músculos de la nuca, no lo vamos a hacer ahora. Pero bueno, fíjense cómo se ve el hueso, ¿sí? Cómo se ve la espinosa, acá y acá. Esta, la diferencia que tiene es que tiene las carillas articulares, por eso les puse estos dos cortes para que vean la articulación entre las dos vértebras. Pueden hacer pasar el corte por ahí. Si en esta lo que están viendo es la salida del nervio raquídeo, ¿sí? Por este pedacito, o sea, están cortando el foramen de conjunción de manera axial. Y después también podemos ver, bueno, por supuesto la médula y todo el plexo venoso perivertebral, pero también podemos ver ligamentos. Por ejemplo, este ligamento de acá, que parece una sonrisa, ese es el ligamento amarillo. Bueno, podríamos hacer otro corte axial como el anterior, pero más arriba, a la altura de la articulación entre C1 y C2. En tomografía lo voy a ver así, voy a ver el arco anterior de C1, el arco posterior y el dientito
de la apófisis odontoides, digamos, del axis, y el ligamento que está cerrando este anillo, ¿no? Bueno, esta articulación que se llama trocoide, que es una de las pocas trocoides que hay en el cuerpo. Si lo veo en la resonancia, voy a ver lo mismo, ¿sí? Voy a ver también, ahí está, C2, ¿sí? El diente de C2. Voy a ver esto, ¿sí? Que son partes de C1, en este caso el arco anterior, acá van a ser las masas laterales de C1. Bien. Bueno, y recuerden esto, los nervios raquídeos de C1 a C8 salen por encima de su vértebra. Recuerden que tenemos 8 nervios raquídeos para 7 vértebras. ¿Por qué? Porque el primer nervio raquídeo va a salir entre el atlas y el occipital. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una resonancia en T1, un corte coronal. ¿Sí? Acá vemos perfecto el axis y aquí vemos las masas laterales del atlas. Y acá vemos los cóndilos del occipital. Y fíjense que ahí hay un nerviecito saliendo entre el atlas y el occipital. Y acá hay otro saliendo entre el axis y el atlas. Y acá hay otro saliendo entre C2 y C3. Son los nervios raquídeos cervicales, que los van a ver ahí. Entonces, recuerden eso, ¿no? El primer nervio sale por encima y después todos los demás, o sea, los nervios cervicales van a salir por encima de su vértebra. Los dorsales, lumbares y sacros salen por debajo. Entonces, si este es C1, este es el nervio C1 y este es el nervio C2. Si en la columna lumbar, esta que estamos viendo, por ejemplo, si podemos decir que este es el nervio L4, ¿por qué? Porque esta es la vértebra L4, esta es la vértebra L5, esta es la vértebra L4, por debajo de su vértebra sale el nervio L4, que son estos puntitos que ustedes ven acá en los agujeros de conjunción. Luego los vamos a ver bien. Bueno, pasamos a la columna torácica o dorsal o como quieran llamarla. Vamos a usar de nuevo nuestro localizador de tomografía. Vamos a hacer otra vez un corte sagital. ¿Y qué voy a encontrar? En esta resonancia T2, ¿sí? Nuevamente las vértebras dorsales o torácicas. Recuerdan entonces que dijimos que a la altura del manubrio del esternón y también del callado de la aorta voy a tener más o menos T3 y T4, ¿sí? Esto luego lo van a ver cuando vean en Splagno imágenes de tórax, así que tampoco nos vamos a meter acá, pero sí vamos a ver todos los cuerpos vertebrales con el disco intervertebral, el núcleo pulposo adentro. Esto que ven acá, esta rayita blanca o hiperintensa, no es una fractura, ven que la tiene todas las vértebras, sí, es una venita que entra en el cuerpo vertebral. Hay que tenerla en cuenta para no confundirla con una fractura. Bueno, luego la médula dorsal, que fíjense cómo sigue la curvatura de la columna, ¿sí? Y los ligamentos que decíamos. Entonces, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, ligamento interespinoso, fíjense qué lindo que se ve acá, las espinosas torácicas como son más largas, se notan mejor. Y esto que ven aquí es la dura madre, que está recubriendo todo por dentro. Ahí está. Bueno, si hago un corte parasagital, ¿sí? Así, que pase por las foráminas de conjunción, yo puedo dibujar la forámina acá, ¿ven? Como si fuera el agujerito de una cerradura. Y entonces veo en ese agujerito una estructura dentro, isointensa, que es el nervio raquídeo. Acá pueden ver perfectamente los límites, acá en la tomografía o en la resonancia, los límites de la forámina de conjunción, el pedículo de la vértebra de arriba, el pedículo de la vértebra de abajo, el disco y las vértebras hacia adelante y hacia atrás las carillas articulares, que son estas que estamos viendo acá, ¿sí? Las articulaciones entre las vértebras. Y el contenido es el nervio raquídeo, a veces puede estar el ganglio anexo a la raíz dorsal también, con los vasitos que los acompañan. De vuelta, como decíamos, si esta es T3, si esta es T4, este nervio es T4. Bueno, ahora vamos a hacer un corte axial de lo mismo. ¿Sí? En tomografía, bueno, recuerden que las vértebras torácicas se articulan con las costillas, así que puede que veamos la articulación
de la vértebra con la costilla. Vamos a ver el cuerpo hacia adelante, dijimos el canal espinal hacia atrás, las transversas, la espinosa, ¿sí? No mucho más. Y en la rezo, fíjense que acá estamos viendo la costilla, ¿sí? La transversa, la médula ahí adentro, con líquido alrededor, tiene que haber. A veces, con mucha suerte, uno puede ver los ganglios raquídeos, los ganglios anexos a la raíz dorsal, al costadito de la vértebra, de la médula, perdón. Bien, y pasamos por último a la columna lumbosacra. Sí. Bueno, ya terminamos de ver todo esto, vamos a hacer nuevamente un corte sagital. En la tomografía, ¿qué voy a ver? Voy a ver los cuerpos vertebrales, los espacios para los discos. Bueno, fíjense que este disco está mal, está deshidratado y tiene aire dentro. Entonces son una de las cosas para las que sirve. También uno puede ver la alineación entre los cuerpos y si se fijan, este y este no están perfectamente alineados, ¿sí? Eso también está bueno para ver en las tomografías. Son mejores para ver hueso que el resto de los estudios. Entonces, nuevamente decimos, este es L5, este es S1, L4, L3, L2, L1. Veo las espinosas por detrás, ¿sí? Y en la resonancia, cosas adicionales para ver. Entonces, aparte de los cuerpos, veo esta venita que decíamos que entra en el cuerpo vertebral. Veo los discos con el núcleo pulposo. Fíjense ese disco, qué feíto que está. No es de la misma persona, pero igual está feo. Se está incluso saliendo y está empujando un poquito el ligamento longitudinal posterior. Acá tenemos el ligamento longitudinal anterior. Y esto que ven acá, bueno, acá tenemos las espinosas, ¿no? Acá atrás. Esto que ven acá son los nervios que forman la cola de caballo. Bueno, acá está la cola de caballo, que están bajando desde la unión entre el E1 y el E2, que es donde terminó la médula, bajan y van a ir a salir por su forámina correspondiente. Entonces, yo a una altura mayor, supongamos que hago un corte en L2 o en L3, voy a ver muchos nervios raquídeos. Si hago un corte más abajo, voy a ver pocos nervios raquídeos porque ya fueron saliendo cada uno por su agujerito, ¿sí? Bueno, y acá les pongo un ejemplo, ¿no? Acá tenemos otra columna de otra persona, el mismo disco que está mal, no sé por qué todos tienen este mal, L5S1, 5, 4, 3, 2, 1. Fíjese que por acá más o menos terminó la médula, este es el cono medular, y estos es la cola de caballo. ¿Sí? Cada uno está yendo a salir por su forámina. Entonces, si nosotros empezamos a cortar de arriba para abajo, fíjense acá en el canal espinal, esto que ven ahí son todos los nervios de la cola de caballo que están ahí aplastados abajo porque la persona está acostada. Y el nervio que tiene que salir por ese nivel está ahí justamente saliendo por donde corresponde. Si corto un poquito más abajo, ya voy a encontrar menos. Me voy más abajo, fíjense qué poquitos que van quedando. Ahí se ve el nervio saliendo por la forámina correspondiente. ¿Se acuerdan que el límite posterior del foramen de conjunción es la articulación entre las vértebras? ¿Sí? Así que acá ven las carillas articulares de estas vértebras lumbares. ¿Sí? Por último, cuando llegamos abajo, fíjense que acá ya estamos viendo la parte de arriba del sacro, ya casi no queda nada, ¿sí? Queda el último de los nervios, y acá estamos viendo parte del ilíaco. Otras cosas interesantes para ver acá, tenemos este músculo que se llama psoas, ¿sí? Que está unido a todas las vértebras lumbares, del E1 para abajo, y también tenemos los músculos paravertebrales atrás. Bien. ¿Qué más? Bueno, nada. Por último, este último corte para mostrarles el psoas bien, ¿sí? Acá tenemos otro navegador 3D de columna, donde vemos de vuelta una reconstrucción. L5, 4, 3, 2, 1. Vamos a hacer un corte coronal. Lo que nos permiten estas tomografías, que son así en 3D, es que nosotros podemos hacer el corte que queramos y darle la angulación que se nos ocurra, ¿sí? Entonces, si yo hago un corte así, en la tomo, le digo, bueno, quiero ver coronal, puedo ver todas las vértebras así, de manera coronal.
puedo ver bien el promontorio, o sea, esta curvita acá entre el E5 y el sacro, lo voy a ver de esta manera. Y fíjense, acá tenemos el psoas, ¿sí?, que tiene inserciones en todas las vértebras lumbares. Tenemos esto que está acá, que es el plexo lumbosacro, el plexo lumbar en este caso. Y fíjense acá arriba, casi no lo agarra la imagen, pero también podemos ver hasta los pilares del diafragma, ¿no? En este se ve mejor. Acá está lo mismo en una resonancia, ¿sí? Acá está el promontorio, por eso se ve así de raro. Acá tienen el psoas, ¿sí?, que este se va a ir hacia el miembro inferior. Acá tienen el pilar del diafragma, uno y el otro. Y vemos un poco mejor los nervios del plexo lumbar, acá saliendo, ¿sí? Estas son las ramas anteriores que van a formar luego el plexo lumbar. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan sobre imágenes de columna, que no sean sobre dóricas, jónicas y corintias, porque nunca me lo supe bien, pueden escribirme a mi correo, y si no, esta clase y otras más las pueden encontrar en el canal de YouTube que tenemos del laboratorio. Bueno, muchas gracias.